veggies from Mexico. Mexico's best produce. Muchas gracias, maestra Camelia, doctor Raúl. Los dejo con el público. Hola, muchísimas gracias, Edgar, por la presentación. Bienvenidos a todos a esta oportunidad para poder platicar de estos temas importantes para el desarrollo del capital humano en nuestras empresas, ¿no? Cotidianamente estamos trabajando con nuestros equipos y muchas veces enfrentamos dificultades de comunicación, no sabemos bien cómo hacer que estos equipos den los resultados que esperamos. Y entonces este es como un poco el propósito de poder introducir a este tipo pues nuestro propósito es poder quizá darles algunas herramientas, bueno, introducirlos para poder que puedan visualizar algunas herramientas que les puedan servir en lo cotidiano. Y bueno, por supuesto, invitarlos a que posteriormente, si quieren seguir capacitándose o capacitando a la gente de su empresa, de sus equipos en este tipo de temas, pues puedan venir a nuestros cursos presenciales acá a la universidad. Les quiero contar un poquito el contexto desde donde nosotros estamos dando este tipo de cursos. Nosotros estamos en la parte del centro universitario CEICOR, pero CEICOR es un grupo que, como quizá ustedes sepan, es originalmente una empresa también productora de tomates de exportación. Entonces, nuestra universidad especializada en agricultura protegida no es un centro educativo desvinculado de la industria, al contrario, más bien surge de la industria. CEICOR originalmente es esta empresa productora, hace 16 años, empieza con media hectárea y de cultivos, se empiezan al mismo tiempo a compartir, digamos, la experiencia que se va teniendo a la hora de ir desarrollando este invernadero de tomate en principio. Bueno, de hecho eso es lo que hacemos, somos tomateros, como seguramente muchos de ustedes nos dedicamos al tomate. Desde entonces se empiezan a dar cursos de capacitación, se empieza a compartir el conocimiento con otras personas. Como ustedes sabrán, hace 16 años los invernaderos, la industria de los invernaderos no tenía, digamos, más bien era como naciente, y entonces no había muchos lugares donde poder aprender las técnicas en condiciones de invernadero. Por supuesto, en México muchísima experiencia en cultivos a cielo abierto, etcétera, pero no necesariamente en cuestiones de invernaderos. Permítanme un ratito, por favor. Ay, perdón, es que tenemos como un problemita técnico. A ver, ahorita, para que se pueda conectar el doctor Raúl. Bueno, mientras sigo con este asunto de como la introducción, ¿no? Entonces, entonces empezamos a dar cursos de capacitación desde aquel momento. Con el tiempo, digamos que los socios de esta empresa deciden profesionalizar esto que han venido haciendo por muchos años, de estar compartiendo el conocimiento del manejo de invernaderos, y entonces deciden abrir la carrera. Empezamos en 2014 con el técnico superior universitario en cultivos protegidos y más adelante, 1 o 2 años después, con la ingeniería en agricultura protegida. Además, con un modelo muy particular. Nosotros somos seguimos siendo una empresa-escuela. Nuestros estudiantes tienen acceso a los invernaderos de producción. Y por el otro lado, también una cosa muy importante, que es la cuestión de la vida en comunidad. Nuestros estudiantes viven aquí con nosotros en residencias, pero no es como que estas residencias
están desvinculadas de lo que pasa en la educación, digamos, técnico-académica de la agricultura protegida. Está totalmente incorporado la vida en comunidad a nuestro modelo educativo. Es de hecho una parte fundamental. Lo que queremos es incidir en las personas, más allá de solamente procurar que tengan una muy buena formación como técnicos o ingenieros y que sean muy buenos, que puedan manejar todas estas áreas de los invernaderos, clima y fisiología, riego, nutrición, plagas, enfermedades, trabajos culturales, etcétera, o incluso la parte administrativa, la parte de agronegocios, etcétera. No nada más nos importa eso, lo que nos importa es que haya como un sello en ellos a la hora de que egresen, en el sentido en el que hagan las cosas de una manera diferente. Nos importa incidir en los hábitos de nuestros estudiantes, por eso viven con nosotros, por eso trabajamos mucho con ellos cuestiones de hábitos, disciplina, arte, cultura, reflexión, cuestiones también de deporte y bienestar general, el cuidado de uno mismo, que eso va a ayudarnos a que es un poco como la idea que tenemos de que es muy importante el perfil del grower del siglo XXI, es un grower que tenga desarrolladas capacidades socioemocionales, que sea un grower capaz de ver por su gente, que sea capaz de tener, de trabajar en comunidad, de trabajar de forma colaborativa. Y por ahí va el asunto de hacer equipos, de tener las capacidades de formar equipos de alto desempeño o equipos que llamamos inteligentes. Vamos a ir viendo que esto tiene que ver con capacidades, por ejemplo, de conectividad a nivel emocional, capacidades de poder comunicarnos con los otros de una manera asertiva, de una manera honesta, pero al mismo tiempo que no lastime al otro. Y entonces hay algo importante en este sentido. En la agroindustria necesitamos reconocer que vivimos una herencia de lo que ha venido siendo el campo mexicano. Nosotros, digamos, venimos como de la organización de la hacienda. En ese sentido, en la agroindustria estamos un poquito atrás con respecto a otras industrias, la metalmecánica, etcétera, automotriz, otro tipo de industria que tiene un desarrollo dentro de un desarrollo organizacional como un poquito ya más elaborado. Nosotros nos enfrentamos a cuestiones, por ejemplo, de una tradición de donde trabajaban pocas mujeres en esta industria, por un lado, por el otro lado, incluso había trabajo infantil, no había condiciones adecuadas para el trabajo en el campo, a veces se importaba mano de obra del sur hacia el norte para las agrícolas, etc. Entonces, en ese sentido, necesitamos empezar a desarrollar mucho más lo que tiene que ver con las capacidades humanas, con las capacidades de organización de estas empresas que transitan muchas veces del modelo del rancho allá la empresa propiamente dicha, que se tienen que cumplir con certificaciones, con cuestiones relacionadas con responsabilidad social, etc. Entonces, digamos que este es el contexto en el que nosotros queremos contribuir a poder ir pues formando estas nuevas generaciones de gente que se está sumando a la agroindustria, a los nuevos growers, juniors, supervisores, etcétera, que están en este camino tan importante que es la producción de alimentos, ¿no? Incluso también en la cuestión de enfrentar los retos de hacerlo cada vez con muchos menos recursos, en un mundo más incierto, que ahorita de eso justamente vamos a estar hablando en esta sesión. Y entonces, bueno, desde ahí, ese es el contexto desde el cual estamos en esta ocasión con ustedes. Y ahora, no sé si Raúl quisieras, pues, tomar la palabra y empezar un poco con esta sesión. Bien, pues muy buenos días a todas y todos. Pues nos da mucho gusto que muestren interés en el tema que vamos a abordar en el webinar de hoy.
como su nombre lo indica, es liderazgo y supervisión de equipos de alto desempeño. Debemos aclarar que en este webinar vamos a enfocarnos sobre todo a la primera parte del nombre del webinar, que es la parte de liderazgo, porque consideramos que es fundamental que a todos nos quede claro que entendemos sobre lo que es la función de él o la líder, porque dependiendo del tipo de líder que necesitamos en los tiempos actuales, será qué tan exitoso será un equipo de alto desempeño. Tomando en cuenta que diferentes empresas trabajan de manera diferente, digamos una empresa que tenga una estructura piramidal muy tradicional, va a ser muy difícil de entrada que le dé cabida a un equipo de alto desempeño. Puede ser que en la práctica digan, sí, tenemos equipos de alto desempeño, pero en su funcionamiento no necesariamente van a hacerlo, dado que la primera característica fundamental de un equipo de esta naturaleza es que sea autónomo en la mayor parte de su operación, incluyendo toma de decisiones, manejo de recursos, presupuesto y demás. Es decir, debe haber una cultura organizacional que permita que esos equipos puedan funcionar sin estar siendo supervisados. Y también justamente vamos a hablar un poquito más adelante en la sesión de la palabra supervisión de equipos de alto desempeño, pues estamos incluyendo porque es parte de la tradición, ¿no? Hay que supervisar, pero como vamos a ver en este nuevo modelo de liderazgo, la supervisión básicamente ya sale sobrando o viene estorbando en muchos casos, no que no sea necesaria, sino que pasa en segundo término. Sin embargo, quisimos respetar el nombre tradicional porque así es como lo hemos conocido tradicionalmente. Entonces, si llega un momento en la presentación que digan, es que nos están hablando de equipos inteligentes, sí, pero básicamente gran parte de lo que estamos preparando es justamente para que entendamos cómo se hace al final de la sesión el rol de cómo se liga efectivamente el líder con un equipo que pueda funcionar de una manera colaborativa entre ambos. Muy bien, pues entonces vamos a empezar ya propiamente con nuestros temas. Voy a compartir pantalla para que podamos ir entrando directamente con nuestra sesión en cuanto al tema. ¿Ok? Muy bien, entonces espero que ya todos estén viendo la presentación y vamos a iniciar con unas preguntitas que les vamos a hacer. De preferencia, si pueden tener a la mano un lápiz o una pluma, un pedacito de papel, para que vayan anotando algunas respuestas que les vamos a pedir que tengan, para que ahorita les vamos a decir cómo les fue en sus respuestas. Son preguntas muy sencillas, ahorita estoy proyectando en pantalla. Dice, como estamos viendo, A o B. ¿Con qué opción me identifico más? Estamos viendo 5 pares de afirmaciones, ¿sí? Y le vamos a pedir que le vamos a dar ahorita un par de minutos para que las vayan leyendo. Y, por ejemplo, lees la primera. A, me enfoco en el corto plazo. B, me enfoco en el largo plazo. Y entonces ya cada una de ustedes, por favor, que vayan marcando cuál sería la respuesta que ustedes darían. Puede ser que a lo mejor a veces me enfoco en el largo y a veces me enfoco en el corto plazo, pero ¿cuál sería como por default lo que yo tiendo a hacer o lo que me siento más cómodo hacer generalmente como parte de mi trabajo? Y así con cada una de las 5, de manera tal que ahorita en un par de minutos que ya calculamos que las hayan contestado, vemos cómo interpretar sus respuestas. No sé si sea buena idea, pero quizás si pueden allí en Zoom usar la herramienta de subir su manita. Quizá poner la manita para una persona levantar la mano. A lo mejor la idea sería como para saber si ya están listos o no sé si tengan alguna pregunta. Sí, creo que ahí nos vamos a apoyar con Edgar, que nos ayude si hay alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o quiere compartir algo al respecto.
Sí, por aquí también abajo voy a estar al pendiente del chat y de la sección de preguntas y respuestas por si hay algo que compartirnos. Muy Gracias, bien, Edgar. gracias. Vamos a dar 30 segundos más para que todos y todas terminen de responder propiamente. Perfecto. Bueno, como verán, en cada uno de los pares de opciones que les hemos dado, pues puede ser dependiendo de las circunstancias, si yo hubiera contestado A o B, pero como les decimos, qué es lo que yo tendería a hacer. Y vamos a ver en qué se distingue, pues, que hayan contestado A o B. Como están viendo en la diapositiva, la columna de las opciones de las afirmaciones A tiene que ver con lo que típicamente haría con el tipo de líder del que vamos a hablar, y las afirmaciones de la columna B están más relacionadas con lo que identificamos que es el rol del administrador, el gerente, la persona que lleva la gestión operativa, digamos, de un área, de una unidad organizacional, de un equipo de trabajo. Y pues justamente en la bibliografía tradicional sobre liderazgo, vamos a encontrar que esta distinción se hace pues desde hace ya mucho tiempo, justamente cuando empezamos a tratar de tener claridad sobre cuáles son exactamente las funciones que caracterizan a un o una líder. Y lo primero que hubo que establecer es cuáles funciones tienen que ver estrictamente con liderazgo y cuáles funciones no tienen que ver estrictamente con liderazgo. Pensemos en el caso de una persona que dirige un departamento, una empresa, una unidad de negocio. Puede ser, lo más probable es que como esa persona que está en la cabeza tenga características de las dos columnas. Sí, yo creo que en el caso de aquellos de ustedes que tengan alguna función a su cargo en el organigrama, pues va a decir, bueno, sí, yo hago de las dos cosas, pero no necesariamente quiere decir que sean las mismas responsabilidades. Típicamente, el rol de líder es el de, como si examinamos un poquito, por ejemplo, me enfoco, perdón, aquí les estoy poniendo de manera incorrecta, disculpen ustedes, debe ser al revés. El administrador es columna A y el líder es el columna B. Disculpen ustedes por esta confusión, y entonces voy a ser muy claro. Vamos a regresar a la primera parte y vamos entonces a ver las preguntas de A como las del administrador y las preguntas de B como las del líder. El administrador, se fijan, tiene que ver con cosas muy específicas en cuanto a sus funciones, tiene que haber mucha claridad en la manera en que lleva los procesos, y en la opción B, que sería más bien la del líder, sería como en el largo plazo va visualizando una manera diferente de hacer las cosas. Entonces, una metáfora que nos va a ayudar a entender la diferencia entre ambos es que podemos ver, y aquí sí ya está tal como debe ser la diapositiva, es la del administrador. Vamos a pensar que fuera el piloto que opera el avión para llevarlo exitosamente a su destino. Pensemos en el caso de un avión de crucero, un 747 de 300 pasajeros, pues es una gran responsabilidad. Cruzar el océano, se requiere una persona con una competencia muy clara en cuanto a su capacidad de llevar exitosamente el avión a su destino. Eso es lo que hace el administrador, es decir, aquellos o aquellas de ustedes que tengan alguna función gerencial, digamos, o de directiva o de mandos medios, pues es su responsabilidad sacar adelante pues aquello para los cuales les pagan, es decir, que su unidad haga lo que tenga que hacer de acuerdo con las funciones de la empresa. Y sin embargo, el líder no debe ocuparse de la cuestión operativa, sino, como vemos en esta metáfora, el líder es el diseñador de vuelo que determina el destino y la ruta a seguir. Es decir, el líder es el que está viendo más adelante, es el que está siendo más estratégico hacia dónde necesitamos movernos, tomar decisiones ahorita, como vemos, en cuanto a los cambios en el mercado,
tenemos que hacer un cambio en nuestros procesos, en la forma de hacer llegar el producto al cliente, en la manera en que nos enfocamos hacia el mercado e internamente, ¿sí? Entonces, el líder tiene una función más estratégica de ver cuál es el siguiente paso que necesitamos dar. El piloto del avión no tiene tiempo de ver hacia dónde va a ir este avión después. Entonces, esa sería la manera de distinguir ambos roles. No sé tú cómo, si quieres precisar un poquito al respecto, Camelia. Sí, bueno, miren, efectivamente lo que les decía Raúl hace rato es que generalmente una misma persona hace estas dos funciones, ¿no? De hecho, lo ideal es que no importando qué función, digamos, administrativa, de gestión, de operación hacemos, las características del líder, el tipo de visión que tiene el líder, el tipo de inspiración que puede ser, eso es algo que se puede desarrollar. O sea, lo que queremos decir es que una cosa es que hagamos nuestro trabajo muy bien y tengamos esas competencias para hacerlas, para dar los resultados, etcétera, y lo podemos hacer con precisión, etcétera, pero podemos hacerlo de tal forma que solo nos quedemos ahí y que no al mismo tiempo también lo hagamos, que no al mismo tiempo desarrollemos estas otras, digamos, como cualidades o características de líder. A veces podemos decir, sí, mi jefe, por ejemplo, es súper bueno en lo que hace, es súper bueno, por ejemplo, sabe muchísimo de nutrición, tiene muchísima precisión en cómo hacer, como por ejemplo capacitar a su gente con los trabajos culturales o el cuidado, lo que ustedes quieran, ¿no? O en el empaque o lo que sea. Pero es muy difícil que, por ejemplo, se comunique bien con su equipo. No, o es súper bueno en lo que hace, pero nos cae súper mal, porque nos trata de cierta forma que no nos gusta. Es decir, está teniendo como está haciendo muy bien su papel de administrador, pero en la parte de las cualidades de un líder que puede tener como una creatividad de resolver cosas diferentes, de pensar en procedimientos distintos, de poder como llevar a su gente, ¿no? A su equipo, a que quiera también hacer este tipo de nuevas cosas, de sumarse a nuevas iniciativas, de a veces cuando se necesita incluso quedarse más tiempo, si es el caso, porque hay que sacar cierto asunto, cierto compromiso. Entonces, lo que creemos es que cualquier persona en cualquier función de trabajo que cumpla puede desarrollar al mismo tiempo, puede desarrollar también, pero eso es una cuestión voluntaria, características de líder, ¿sí? Puede desarrollar su propio liderazgo. Sí, y una manera también de tener mayor claridad, en el caso de aquellos ustedes que tengan una responsabilidad directiva o de mandos medios o dirigiendo algún equipo de trabajo en la empresa, dices, bueno, sí tengo de los dos, y pensemos en qué momento me voy a poner qué cachucha, ¿no? Tengo mi cachucha de administrador y tengo mi gorrita de líder. Y entonces de pronto para alguna junta donde vamos a hacer una evaluación de cómo nos fue en este trimestre, pues probablemente la mayor parte de la junta voy a estar con mi cachucha de administrador, es decir, a ver quién hicieron lo que tenían que hacer, llegamos a la meta establecida, de qué manera podríamos mejorar los procedimientos, cómo nos comunicamos con el cliente, estuvo listo el producto, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, puede llegar un momento al final de la junta donde cambio y me pongo mi gorrita de líder y digo, ok, señores, creo que necesitamos hacer un cambio en la manera en que estamos haciendo las cosas. Me doy cuenta que no estamos siendo efectivos y los estoy citando para una reunión donde hagamos una lluvia de ideas para que busquemos una manera de cambiar de estrategia y entonces ahí ya estás hablando en tu función de líder. Como se darán cuenta puede resultar un poquito confuso, pero demos un ejemplo. Todos conocemos el caso de Steve Jobs y Apple, bueno, que es estudiado pues, en muchas escuelas de negocios. Y como se darán cuenta, Steve Jobs era una persona
sumamente innovadora. Gracias a él, muchos de los productos que utilizamos son parte de la imaginación y la visión de él. Y en Apple, justamente él como fundador de la compañía, nunca le interesó ser administrador, a pesar de que lo era el director general, pero la mayor parte del tiempo estaba él como líder buscando la manera de diseñar nuevos productos y demás, y él de manera activa participaba en los equipos de trabajo que él mismo formaba. Él decía, yo quiero estar en mi equipo de trabajo con los de mercadotecnia, quiero estar con los de diseño, quiero estar con los de ventas. Es decir, él participaba activamente en muchos de los procesos, pero se sentía incómodo llevando su cachucha de administrador. ¿Por qué? Porque eso no iba con su manera visionaria e innovadora de hacer las cosas. Entonces, de hecho, llegó un momento, quienes conozcan la historia de su vida, en que el consejo directivo de la propia empresa lo despidió como director porque no estaba aterrizando muchas cosas que necesitaba para ser preciso en las operaciones. Básicamente lo sacaron de la compañía, se fue y fundó DreamWorks y otras empresas porque es lo que él era, un innovador. Y ya después, la persona que habían puesto, que tenía el perfil de administrador, que era muy bueno en la parte operativa, de pronto se empezó a cerrar el mercado de Apple porque esta persona no tenía visión y ya no tenían a Steve Jobs. Entonces, con la pena fueron, le tocaron la puerta y dijeron, oye, Steve, creo que la regamos corriéndote. ¿Podrías regresar a esta compañía que fundaste? Porque necesitamos seguir al frente del mercado y necesitamos seguir desarrollando nuevos productos. Y él regresó y ya, bueno, como sabemos, acabó de ser tan exitoso como era. Entonces, bueno, depende mucho de la cultura organizacional de ustedes, cómo queda esto de los roles. Y bueno, pues eso de entrada, si hay por ahí alguna pregunta, la quieren plantear a Edgar en un momento dado, que no las comparta para ver cómo vamos hasta ahorita. Hay una pregunta en el chat, Raúl, que dice que si tiene de administrador y de líder, ¿qué tendría que hacer si potencializar más la parte de líder? Sí, generalmente la parte donde nos quedamos cortos es la parte de liderazgo, porque generalmente en la manera en que funcionan las organizaciones, sobre todo las organizaciones donde la línea de mando es muy clara, entonces necesitamos ser muy claros en los procesos y si no somos claros, entonces nos llama la atención desde arriba. Pero lo que tenemos que hacer entonces es, para movernos al líder, y eso tiene mucho que ver con uno de los objetivos de esta sesión, es hablar de las competencias que se deben desarrollar en los equipos de trabajo. Y si recuerdan al inicio, donde veíamos el marco de este webinar, se hablaba de competencias conversacionales. Entonces, gran parte de las competencias de un líder son precisamente competencias conversacionales, porque su campo de acción, la manera en que transmite su entusiasmo, la parte en que seduce con sus ideas, en que hace pensar a la gente, en que conecta con la gente, requiere que sepa comunicarse efectivamente, no solo con su equipo de trabajo, sino con cualquier persona a su alrededor. Y entonces, en ese caso, si soy un buen o una buena administradora, pero quiero empezar a trabajar más en habilidades de liderazgo, entonces lo primero que tengo que hacer es empezar a desarrollar esas competencias conversacionales, como pueden ser comunicación, trabajo en equipo, toma de decisiones, manejo de conflictos. Es decir, gran parte del escenario es cómo convencer, escuchar y proponer cosas en el contexto de lo que hace el líder. El administrador, la administradora, realmente no depende tanto de su capacidad de rollo, digamos, porque con que tenga claridad de la manera en que hace las cosas, no tiene que estar dando la cara a todo el mundo. Esa sería básicamente la manera en que yo respondería. No sé tú cómo veas, Camila. Sí, me parece bien. Yo creo que ahorita si avanzamos, vamos a ver Sí, justamente vamos a reforzar algo de lo que estamos hablando. En estas oraciones, estas frases, vamos a ver, es una distinción que hace Warren Bennis. Para aquellos de ustedes que les interese en particular el tema de liderazgo, por favor busquen en cualquier lugar, en cualquier librería que sea de su preferencia, algún libro de los de Warren Bennis. Él fue de los autores clásicos que son los más citados y respetados en el campo de la bibliografía del liderazgo. Y justamente fue Warren Bennis la primera persona estudiosa de liderazgo que marcó la distinción entre un administrador y un líder. Entonces, bueno, no vamos a repetir cada una de las frases que están ahí, pero se fijan, varias de ellas tienen que ver con las 5 preguntas que les poníamos en el ejercicio inicial.
y cómo pues básicamente estamos hablando de cosas que más que ser opuestas unas de otras, se complementan. Muy bien, y vamos ahora a justamente hablando de las habilidades del líder. Ahorita cuando preguntaba alguien en el chat de qué tengo que hacer yo para desarrollar más, en este caso, liderazgo, otra referencia que se maneja frecuentemente en los cursos de liderazgo es Jack Welch. Jack Welch fue en su momento el CEO de General Electric. General Electric, como sabemos, es una de las compañías más exitosas del siglo XX, pero llegó un momento en que, como pasa con muchas compañías, empiezan a ser víctimas de su propio éxito, se confían y entonces empezó a venir abajo. Fue cuando el consejo directivo manda a llamar a Jack Welch y le dice, oye, queremos que te hagas cargo del timón de General Electric porque pues ya no somos lo que antes fuimos y queremos recuperar nuestro liderazgo. Jack Welch es reconocido, a diferencia, por ejemplo, de Steve Jobs, que como decíamos, se sentía más cómodo con su camiseta de líder que con su rol de administrador. Jack Welch es de los pocos CEOs famosos del siglo XX que era exactamente, digamos, capaz de ponerse cualquiera de las dos cachuchas. Es decir, tenía todas las habilidades de convencimiento de un líder, pero también tenía toda la claridad, la disciplina y la sistematicidad y pensamiento claro que requiere un administrador. Entonces, vamos a ver aquí algunas de las cosas que él aconsejaba. Él ya después de que abandonó General Electric, que la volvió a poner en el mapa como una empresa súper exitosa, el resto de sus días, bueno, él falleció hace algunos años y se dedicó a escribir libros y a dar conferencias sobre liderazgo, porque todo el mundo le decía, ¿cómo le hacías, Jack? Y justamente vamos a ver rápidamente cada una de estas. Primera, mejora continuamente su equipo de trabajo, los evalúa y los guía. Es decir, es una característica típica de un líder, ¿no? Como lo veíamos ahorita, la diferencia entre líder y administrador. Mejorar el equipo de trabajo es justamente, no solamente yo como líder de mi equipo de trabajo voy a desarrollar competencias, sobre todo conversacionales, sino también voy a hacer que mi gente, la gente de mi equipo, y ahora sí ya conectando un poquito con la idea de un equipo de alto desempeño, si yo quiero tener equipos de alto desempeño, necesito también desarrollar ese tipo de competencias en mi gente, no nada más yo, sino que para que todos podamos estar en la misma frecuencia. La segunda, se asegura de que la gente viva la misión, que la respire, es también... En este sentido de la primera, Ajá. ¿puedo decir algo respecto Claro, claro. al asunto de la evaluación? Porque eso es algo que a mucha gente nos puede parecer un poco temible, ¿no? El asunto de, me van a evaluar, ¿no? Yo formo parte de un equipo y todo, y me van a evaluar. Ese asunto puede ser un poco como sentirse como juzgado, como observado, ¿no? Y entonces, no es el caso, ¿eh? La cuestión de la evaluación es algo que tiene que ver incluso con una especie de diagnóstico que tiene que estar haciendo continuamente un líder con su equipo, es decir, averiguar cómo están. En ese sentido es la evaluación. La evaluación es una evaluación sobre todo diagnóstica. A lo mejor sí tendrá que ver en otros sentidos con evaluar resultados para tomar decisiones. Y en la parte, digamos, administrativa, más el asunto para sí tomar decisiones con respecto, quizá decir, pues igual y me van a correr o me van a mover del lugar, no sé qué. Pero digamos que como en el ámbito del liderazgo, una persona que cuenta con un equipo de trabajo, en realidad lo que está haciendo al evaluar es estando al pendiente de su gente. Los evalúa para saber cómo están, es diagnóstico, es saber qué es lo que está pasando, para saber hacia dónde dirigirlos, hacia dónde moverlos, qué capacitación necesitan, qué competencia necesita desarrollar tal persona, qué potencial tiene que no se ha desarrollado, que no se ha actualizado tal miembro de mi equipo, necesito prepararlo para tal cosa específica, ¿me explico? Hay gente que, por ejemplo, es muy bueno haciendo su trabajo, pero no tiene estas otras habilidades más personales, pues son cosas que se pueden desarrollar, que tú no vas a descartar a una persona de tu equipo porque es un jetón o habla de mal modo y se pelea con los clientes y no sé qué, cuando hace muy bien su trabajo. Entonces,
Mejor hay que ayudarle a desarrollar las capacidades para completar ese trabajo que hace bien, completarlo para que no al final, por una cuestión de un malentendido, etcétera, vaya a arruinar el trabajo bien hecho. ¿Me explico? O el trabajo de todos, etcétera. Por aquí tenemos una manita levantada. Creo que alguien quiere participar. Sí, ok. Adelante. ¿Puedes abrir tu micrófono, Juan Manuel? Ya está activado. Juan Manuel Vázquez, ¿quieres participar? Bueno, a lo mejor fue por error. Seguimos entonces. Bueno, muy bien. Entonces, por eso quería aclarar este asunto Sí. de que la evaluación no es algo temible, es una herramienta muy útil para poder ir viendo cuál es el estado que guarda nuestro equipo de trabajo y hacia dónde, qué cosas hay qué capacidades, qué habilidades, qué faltan desarrollar en ellos, ¿no? Sí, sí, me parece muy oportuno que hayas puesto el dedo en el renglón y eso es justamente, espero que ustedes que forman parte de empresas, ya sea que ustedes tengan algún equipo de trabajo que les reporte o que ustedes forman parte de un equipo de trabajo, sea una práctica cotidiana en su empresa, como mencionaba Camelia, la evaluación de desempeño. Idealmente, como sabemos, una evaluación de desempeño tiene que hacerse por lo menos 2 veces al año, ¿sí? Entonces, cada 6 meses, como dice la compañera, se reúne el jefe o la jefa con su equipo de trabajo y los va evaluando, pero esa evaluación justamente lleva esa combinación que mencionábamos. Algunas de las cosas que hago en esa evaluación son, como dice Camelia, desde mi función de líder, de motivar, de indagar cómo vas, cómo te sientes, pero también algunas funciones de la evaluación son como yo como administrador, es decir, cumpliste las metas, hiciste lo que se te pidió, y yo creo que si no tienen esa herramienta, sí, sinceramente, les sugeriríamos que la incorporen. Inclusive, aquellos de ustedes que manejen algo que como se llama el instrumento 360, no vamos a entrar ahorita en detalles, pero los que lo usen estarán de acuerdo, es cuando no solamente es el jefe inmediato quien evalúa al subordinado, sino que previamente se hace una encuesta donde todas las personas que tienen que ver con esa persona del equipo, que pueden ser sus laterales, el propio jefe, gente que le reporte, inclusive a veces hasta clientes y proveedores, evalúan también a la persona y entonces es en esa conversación donde se dice, ok, ¿cómo estamos? Tus proveedores no están muy contentos, pero también, ¿qué tienes que hacer para estar en mejor comunicación con ellos? Excelente. Vamos con la segunda. Se asegura de que la gente viva la misión, que la respire. Eso es típicamente una función de liderazgo, inspirar. Y aquí vayan visualizando, por ejemplo, la persona que dirige su compañía. O si ustedes mismos son quienes dirigen la compañía, ¿qué tanto si llegamos a hablar con la gente de su empresa y mencionamos el nombre del director o la directora general, qué cara pone la gente? ¿Sí? Con una cara de decir, oye, no, esa es una chava increíble, es un tipazo, disfruto mucho conversar con él, con ella, o ponen una cara de, pues como decía Camelia, ¿no? Es un jetón, de repente anda de buenas, de repente anda de malas, inclusive tal vez la gente ni siquiera conozca la misión, o como sucede frecuentemente, la misión está ahí muy bonita, puesta en una pared, ¿no? Enmarcada, pero todo el mundo se la pasa por el arco del triunfo, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con liderazgo, que la gente esté sincronizada con la misión que nos une y con la visión que nos está magnetizando para que vayamos hacia las metas que nos hemos propuesto. Tercera, sí. Hay un par de preguntas relacionadas, Ajá. ¿verdad? Sí, la misión es fundamental en el sentido de tener muy claro qué hacemos y cómo lo hacemos, nuestro estilo de hacerlo, con qué estamos comprometidos como empresa a hacer, ¿no? Actualmente, ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos y cómo lo hacemos? La visión tiene que ver con aquella idea a futuro que perseguimos, aquello que queremos llegar a ser. Pero la misión es tener clarísimo quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos. ¿Cuál es nuestro estilo personal de hacer? ¿Sí, Edgar? Sí, aquí hay un par de preguntas relacionadas. Una dice que sí, ¿cómo se puede hacer una evaluación de desempeño? Y otra persona pregunta si hay una guía de preguntas para evaluar.
Ok, la evaluación de desempeño básicamente es acordada con recursos humanos. Se pide el apoyo de recursos humanos para que si hay que aplicar, digamos, la encuesta de 360 grados, ya recursos humanos se encarga de eso. En algunas ocasiones se le encomienda a algún consultor externo que apoye aplicando la evaluación, porque se requiere una persona que sea como más objetiva y ya con esa información entonces se le hace llegar al jefe o a la jefa inmediato y entonces de forma tal que cuando ya están uno frente al otro con el subordinado, ya está toda la información de lo que todas las personas opinaron y básicamente las preguntas que se hacen en ese tipo de evaluación de 360 grados tienen que ver con justamente la descripción del puesto, ¿sí? Es decir, bueno, tú tendrías que haber apoyado al área del almacén para que pudieran tener un stock adecuado del fertilizante, ¿no? Y aquí me reporta la gente del almacén que tú no lo hiciste. ¿Qué es lo que pasó? ¿O qué está sucediendo, no? Ese es justamente, se requiere bastante logística. Ya inclusive se puede hacer de manera electrónica. Hay aplicaciones para eso. Pero sí, básicamente creo que sería una buena coordinación de ustedes, de su área, con recursos humanos o con el área de desarrollo organizacional. Pero No sé. eso que dice Raúl es súper importante. No vas a evaluar, es muy difícil evaluar a personas que, por ejemplo, no tienen claridad sobre su descripción de puesto, no tienen claridad sobre eso es primero, eso es estructural de la empresa. Para poder evaluar, primero, obviamente, con base en qué se hace, sí hay instrumentos específicos con preguntas concretas, pero es en relación con la descripción del puesto. Eso es algo que tienen que tener muy claro. Cada persona sabe exactamente qué función cumple y qué se espera de él y qué objetivos tiene que lograr y qué resultados específicos esperan para su puesto y su función. Eso es muy importante porque nos ha pasado en cursos que damos a diferentes empresas que de pronto las personas no tienen mucha claridad sobre su puesto y de pronto estos malentendidos o cosas que no funcionan bien en el equipo de trabajo es porque yo no sabía que a mí me tocaba hacer eso. O otra persona le dice, pues es que ¿por qué haces eso si eso me toca a mí? Ah, no sabía. Y hay como invasión de, por ejemplo, de funciones o de atención al cliente o de diferentes cosas, ¿no? O cosas que se quedan volando porque nadie las asumió. Exacto. Eso es muy importante tener en cuenta. Y si la evaluación de desempeño es efectivamente un espacio conversacional y no solamente donde la persona de arriba evalúa a la de abajo, puede ser que también en cierto momento el subordinado pueda hacer ver que la empresa no lo está apoyando para hacer bien su trabajo, ¿no? Y decirle a su jefe, oye, efectivamente no he cumplido con la descripción de puesto, pero en parte toma en cuenta que tú constantemente me estás cambiando la señal y me dices que tengo que hacer cosas que no tienen nada que ver con lo que para lo que fui contratado. Yo te pediría que por favor también tú me des mayor claridad exactamente cuándo debo cumplir con mis funciones y cuándo no, para que yo tenga, pues ahora sí que más certeza de lo que quieres de mí. Y otra vez, para que esta evaluación de desempeño se convierta en un espacio conversacional, necesitamos que tanto el jefe o la jefa y el subordinado tengan una capacitación idealmente en sus competencias de comunicación, para que no se convierta en un espacio donde si el jefe es un jefe autocrático, dictatorial, regaña al empleado, le dice, oye, lo has hecho pésimo, toda la gente te odia. Obviamente no es una forma constructiva de dar retroalimentación, pero también que el subordinado lleve alguna capacitación de competencias socioemocionales de forma tal que pueda dar a entender de manera constructiva cómo se siente sin caer en lo mismo de decir, es que ustedes nunca me hacen caso, etcétera, etcétera. Eso lo vemos mucho en los cursos que damos, Camelia y yo, y vemos que frecuentemente mucha gente se atora en eso. Muy bien, ¿vamos bien? ¿Seguimos? Ok. Tercera sugerencia de Gaia Welch, el líder transmite energía positiva y entusiasmo. Eso es muy, muy, muy importante. Y algo de lo que enfatizamos ya, aquellos de ustedes que quieran tomar ya el curso completo, es algo que se llama el autoconocimiento. Es decir, en la medida en que yo como líder tenga claridad de qué es lo que quiero de mi gente, qué es lo que me apasiona, qué es lo que yo quiero transmitir,
y que tenga la competencia para hacerlo, en esa medida voy a poder contagiar a mis colaboradores, a mis clientes, a mis socios, a mis jefes, de lo que yo tengo en mente para hacer dentro de mis responsabilidades. Y ese contagiar tiene que ver con lo que tradicionalmente se mencionaba en los libros de liderazgo como el carisma del líder, ¿no? Ya no se habla tanto porque, bueno, no necesariamente tienes que tener carisma para ser un buen líder porque puedes aprender esas competencias de ser carismático, pero es típico algunos de los grandes líderes de la historia, esa capacidad de convocatoria que tienen, que simplemente de estar en presencia de la otra persona. Pensemos en el caso típico de Juan Pablo II, ¿no? Algunos de los papas, de los líderes religiosos, políticos, que transmiten eso, esa energía se siente, esa vitalidad se siente, y bueno, sería una característica propia del líder y no del administrador. La cuarta, establece confianza a través de la franqueza y la transparencia. Concede crédito a quien lo merece. Fíjense aquí, esto que pone aquí Jack Welch, a veces confundimos con ser una persona empática, razonable, como ser una persona débil. No se trata de que el líder o la líder sea una persona débil, y dice, todo está bien, todo está perfecto, te aprecio muchísimo y demás, sino que también puede tener la capacidad de decir, ¿sabes qué? Con toda confianza te digo, me siento muy, muy decepcionado de lo que has hecho últimamente en nuestro equipo de trabajo, por esto, por eso y por esto. A mí me hubiera gustado que hicieras esto y esto. Es decir, las conversaciones no tienen que ser nada más de tipo Disneylandia, de que aquí nos llevamos bien y nos apoyamos mucho, sino que también puede haber conversaciones muy duras donde el líder o administrador diga, ¿sabes qué? Francamente, yo estoy a punto de transferirte a otra área porque no veo resultados. Entonces, esa fortaleza también tiene que mostrarle el líder, no nada más es el ser empático, digamos, ¿no? ¿Vamos bien, Camelia? Sí, y bueno, en este punto 4 también conceder crédito a quien lo merece. Eso siempre es motivador en un equipo de trabajo. Cuando algo se hace bien, darle el crédito, ¿no? Reconocerle, darle el crédito, y eso es motivador, pero también, como dice Raúl, cuando no está dando los resultados, no está siendo colaborativo, no está siendo responsable con sus actividad, decirlo con toda franqueza. Y franqueza no significa rudeza, o sea, no tenemos por qué lastimar al otro a la hora de decírselo y decirle eres un tal por cual, no, o sea, decirle las cosas como son sin un tono ofensivo, pero sí decírselas, y si son rudas, pues decirle las cosas complicadas, pues sí decírselas, tal cual. Entonces, bueno, y eso es justamente crear un ámbito de confianza para tanto poder celebrar lo bueno como para poder también hablar con claridad sobre lo que no está funcionando. Exactamente. Pasamos a las 5. El líder o la líder tiene el valor de tomar decisiones poco populares y acciones viscerales. Y eso es justamente lo que hizo Jack Welch cuando llegó a General Electric. Obviamente había muchas cosas que no funcionaban bien, tuvo que hacer ajustes en los equipos de trabajo, tuvo que cortar recursos, es decir, tuvo que hacer cosas que no lo volvieron popular, pero dado que él tenía esa capacidad de liderazgo de decir, ¿saben qué? Vamos a apretarnos el cinturón, vamos a pasarla mal el próximo año porque todavía no nos reponemos. Gracias a su claridad, la gente entendía que él podía ser muy duro y que podía pues tomar decisiones que no les iban a gustar a los demás, y en eso consistió justamente su éxito. Es decir, él sabía cuándo decir, ¿sabes qué? Te agradezco que hayas hecho el sacrificio, y cuándo decir, ¿sabes qué? En buena onda, estoy a punto de cerrar tu departamento porque no da resultados. Es decir, él no se tentaba el corazón para ser estricto cuando tenía que hacerlo, y entonces esa es también parte. En el caso del otro ejemplo que hemos mencionado, que es Steve Jobs, pues como sabemos, quienes conocemos la biografía o hemos visto la película de su vida, pues era una persona que no era muy popular, que digamos, en algunos círculos, porque no era una persona cuyas competencias socioemocionales fueran muy elevadas, y tenía muchas carencias también en su estilo de liderazgo. Pasamos a la 6ª. Recomienda Jack Welch que él o la líder
haga preguntas que sean respondidas mediante acciones. Y eso es justamente lo que decía él. Dice, a ver, no me eches un rollo, nada más dime lo que hiciste, ¿no? Muéstrame lo que estás haciendo. Y justamente esa era la manera en que se garantizaba que la gente le respondiera haciendo cosas. Y eso es también algo que distingue a los grandes líderes. Estoy seguro que alguna de ustedes que tenga alguna posición directiva o de mandos medios, una buena forma de saber si están haciendo bien su trabajo es preguntándole a las personas qué tanto responderían por ustedes. Es decir, si alguno de la gente que le reporte dijera, no, pues es que, ¿sabes qué? Fulanita o fulanito es muy duro y de repente se le pasa la mano, pero, ¿sabes qué? Yo haría lo necesario, lo que fuera, con tal de no quedarle mal a esta persona. ¿Sí? Yo tengo que responderle. Y es lo que pasaba con Steve Jobs. Steve Jobs decía, es que yo no le puedo fallar a Steve Jobs. Cuando llegaba la hora de la reunión mensual y no estaba lista la persona que le encargaron abrir un área de mercado en Hong Kong y decía, ¿sabes qué? Steve, con mucha pena, pero no pude abrirla. Steve, yo le decía, ¿sabes qué? Te escogí entre 500 personas que querían tu puesto y realmente me decepcionas terrible. Sinceramente, estás a punto de quedarte sin tu puesto porque no cumples las expectativas que tenía de ti. Entonces la gente decía, con acciones es como respondía. ¿Seguimos? Séptima, inspira a sus seguidores en la toma de riesgos. Ese es muy, muy importante. El administrador, como veíamos hace rato, más que nada necesita garantizar estabilidad, continuidad, que la operación no se detenga, que fluya de manera correcta. Riesgos implica equivocarse, ¿sí? Entonces, otra vez, si ustedes forman una empresa donde les animan a tomar riesgos, pero el primero, la primera que les reclama cuando algo salga mal, y ese riesgo que tomaron le ocasionó, digamos, pérdidas económicas a su empresa, entonces el liderazgo no es el mejor, porque pues los mandan a la guerra y a la hora que sale alguien herido, los culpan a ustedes. Entonces se requiere para esa toma de riesgos, como lo decía Jack Welch con General Electric, que el líder esté dispuesto a que la gente se equivoque y que de los errores se aprendan. Eso es lo que marca una gran diferencia entre una empresa que todavía se maneja la antigüita, ¿sí? Como la pirámide, donde arriba está el emperador y abajo están los siervos, a una empresa donde se anima a la gente a ser innovadora, a intentar maneras diferentes de hacer las cosas. Tomar riesgos es estar dispuesto a pagar el precio de equivocarse. Entonces aquí la pregunta es, esperemos que la empresa de la que formen parte de ustedes sí permite esa libertad, y si permite quiere decir que su liderazgo es de primera. En ese sentido, yo solo querría como decir que de los errores se aprende mucho. Por eso vale la pena tomar riesgos y asumir errores, porque lo que importa es lo que se aprende a partir de eso. Entonces, eso pasa en las empresas. Nosotros sabemos que en la producción agrícola, podemos decir, nosotros aquí en Seicosanta decimos, la planta manda. O sea, no es a la hora que tú quieras, ¿no? Se te va un riego y se te muere la planta. O tomas una mala decisión y entonces ya tienes lleno de mosca blanca. O el maldito virus del rugoso, ¿no? Que es un tema ahorita para todo el mundo. Sí, efectivamente, pero a veces es importante que aunque el precio sea alto, tenemos que capitalizar los errores que cometemos para poder aprender. Entonces, en lugar de verlos como algo temible, pues es algo que vamos a estar pasando. No podemos no equivocarnos. Lo importante es qué hacemos con eso, qué podemos aprender de eso. Muy bien. Y bueno, el consejo final que da Jack Welch es: celebra a su gente. El líder celebra a su gente. ¿A qué se refiere con esto? Él decía, cuando hay que exigir, hay que exigir. Y yo aquí soy el primero en exigir, y si no lo hiciste, te lo voy a reclamar de manera directa, como lo veíamos en la parte de la franqueza, ¿no? Pero decía, cuando tu gente lo hace bien, reconóceles, no nada más la palmadita del hombro típica, sino dales el día libre, invítales todos a irse a comer una pizza, qué sé yo. Dice, detén las máquinas y aplaude a tu gente. Dice, ¿qué pasa en un equipo de fútbol cuando gana un campeonato?
¿sí? Cuando gana la Serie Mundial, digamos, ¿sí? Cuando gana, no sé, algo en los Olímpicos, hay un desfile en las calles, la gente lo reconoce, dice, es exactamente lo mismo en una empresa. No vas a hacer un desfile, pero sí tienes que detenerte a reconocerle a la gente, porque si la gente no lo reconoces, no le van a dar muchas ganas de seguirlo haciéndolo bien, porque voy a decir, pues le da igual al jefe o a la jefa. Entonces, fijan, esa era la parte por la que Jack Welch fue tan destacado. Cuando tenía que ser duro lo era, pero era el primero en decir, yo le aplaudo a mi gente, yo le reconozco a mi gente, y era una persona muy cálida y tenía un gran carisma para reconocer. Y bueno, en un servidor me ha tocado trabajar, en mi trabajo como consultor con empresas como Starbucks y trabajando en una ocasión con un equipo de gente de Starbucks en la Ciudad de México. La gente de Starbucks adoran al fundador de la compañía y se expresa de la mejor manera de él. Y es una persona de Estados Unidos, ¿no? Y entonces le decía, bueno, ¿ustedes lo conocen? Y me decían, sí, el otro día vino aquí a México a visitarnos y llegó, ellos le llaman la tienda. Llegó a mi tienda, llegó a mi cafetería, a mi sucursal, y yo estaba como, wow, aquí está el gran jefe, bienvenido. Y lo primero que hizo fue, dice, préstame un mantel, y se puso a despachar a mi lado a los clientes. ¿Sí? Esa es la gente que hace, y se podía ver en gente de Starbucks. Ustedes cuando van a esa, y no, vaya que no es un comercial, ¿no? Pero seguramente cuando han ido ahí, los que sean clientes, la filosofía de liderazgo de Starbucks es trata bien a la gente, haz como si se sintiera, como si estuviera en la sala de su casa. Por eso está todo muy cómodo, los sillones no te quieren correr, te puedes estar todo el tiempo que quieras. Si ya vas a seguir, seguido te hablan con tu nombre. Esa calidez también es parte de la mentalidad que debe pues meter ese chip, el líder, en la gente. Que a pesar de que lo que hacemos, como decía Camelia, no sé, en el caso de un grower, en el caso de la agricultura protegida o una persona que maneja no sé cuántas hectáreas de cultivo, claro que todo tiene que salir súper bien, pero también es una oportunidad para que la gente le den ganas de venir en la mañana cuando va camino al trabajo, decir, voy a tener un buen día, voy a un lugar donde voy a sentirme apoyado, escuchado, o que diga, oh, qué flojera, voy a ver jetas por todos lados, me van a regañar, voy a estar cansado. Esa es parte de la labor del liderazgo. Muy bien. ¿Cómo vamos? Alguien puso un comentario en el chat que algo parecido como jefe encubierto, como estos jefes que van y ven cómo viven las cosas los trabajadores de los colaboradores de cualquier sucursal, así. Bueno, ya, un comentario ahí en el chat. ¿Verdad? Sí, no, sí, totalmente. Y eso es parte de lo que se conoce como la cultura organizacional, es decir, la manera en que hacemos aquí las cosas. Y justamente gran parte de lo que hizo el fundador de Starbucks, su papá fue un obrero y toda su vida trabajó de sol a sol y pues realmente ganaba muy poco y tenían grandes carencias en su casa. Lo primero que hizo el fundador fue decir, en mi empresa, en Starbucks, a la gente le voy a pagar bien. Por ejemplo, es una empresa donde si el empleado que le llaman el socio, ¿no? Si el socio quiere entrar a hacer una carrera en una universidad, le dan una beca. Es decir, yo no quiero que mi gente pase lo que pasó mi padre. Entonces, no sé, y podemos ver el caso de líder o la líder, Carlos Slim, o Lorenzo Servige en el caso de Bimbo, como esa filosofía, la manera, los valores del fundador, de la persona que fundó, se transminan, digamos, a toda la organización y se viven. Bueno, ¿continuamos? Si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Con todo gusto. Sí, aquí hay una pregunta. Sí. Dice, ¿qué opinan de los jefes que reprenden o hacen llamados de atención a sus subordinados en público? ¿Cómo ves, Camelia? ¿Es buena idea o no? Francamente, no me parece que sea buena idea. Yo creo que es mejor hablar con la gente directamente. Es decir, a ver, hay una cosa primero. Primero hay que hablar con la gente con la que tienes que hablar, ¿no? Si, por ejemplo, es la intención quizá de alguna persona, de algún jefe, ¿no? Digamos, llamar la atención a alguien para que sea como ejemplo,
pues no es el caso, porque entonces, más bien con quien tienes que hablar directamente es con el involucrado, y pues sí, tendría que ser de forma privada, eso es lo que yo creo. Ahora, si no va a ser si no va a ser en un, digamos, tenor de regaño, de llamada de atención, y más bien va a ser una cosa de, a ver, vamos a revisar esto que ocurrió, y vale la pena que todos los demás lo sepan, porque es importante que vean que si alguien comete un error de este tipo, lo pueden estar cometiendo más, y entonces puede ser algo que aclara a los demás la función. Pero entonces no lo haces en tono de regaño, lo haces en tono de revisemos este error o revisemos esta situación no favorable, revisemos esto, para que todos tengamos claro qué fue lo que pasó y que no debemos de volver a hacer así. ¿Sí me explico? No en este tono de regaño directo. Ahora, si es algo personal, no en el sentido personal de la vida personal, sino con una persona específica porque cometió un error en concreto que los demás no tienen que ver y no tienen por qué sí, yo creo que es como por ahí la cosa. No sé, Raúl, ¿tú qué dirías? Sí, bueno, y parte de lo que manejamos en el curso es, y ya lo mencionaba ahorita Camelia, el desarrollar confianza, les adelantamos, en un equipo de alto desempeño, en un equipo inteligente, el ingrediente fundamental, central, es desarrollar confianza. Y desarrollar confianza no es nada fácil, como podemos imaginar, más bien es el resultado de que hicimos muchas cosas bien, y si hicimos muchas cosas bien, entonces podemos llegar a un nivel de confianza. Y como decía Camila hace rato, confianza no es nada más de, pues te aprecio mucho, sino confianza es, tengo la confianza de decirte con claridad las cosas. Un reclamo es válido cuando yo, por ejemplo, hago una promesa de que va a quedar tal proyecto listo para tal fecha y no la cumplo. Entonces en la junta, no solamente mi jefe o mi jefa tiene todo el derecho a reclamarme, sino cualquiera de mi equipo de trabajo que esté en la junta va a decir, oye Raúl, discúlpame, pero tú no estuviste presionando todo el mes para que estuviéramos listos, todos cumplimos y tú a la mera hora te fuiste a un viaje, a un congreso, te desapareciste y quedamos mal frente al cliente. Entonces, te vamos a pedir de manera más atenta que no hagas este tipo de cosas porque no se vale. Es decir, como decía Camelia, está en el tono, en la manera en que lo decimos, pero es con base en un acuerdo que tomamos previamente. Si el acuerdo fue claro, entonces tenemos derecho al reclamo. Y como vemos en el curso, algo que frecuentemente se comete el error, en lugar de reclamar a la persona, entonces a la mera hora no queremos decir nada en la junta porque nos da pena, porque Raúl sí se fue al Congreso, pero luego se ponen en malas y le decimos cosas. Entonces, saliendo de la junta, empezar típico cuchicheo, ¿no? Es que Raúl la regó horrible, sí, ¿por qué no le dijiste? No, es que es el favorito del jefe, entonces no nos conviene. Y entonces la persona que quería decirle algo a quien cometió la falta, no se lo va a decir en su cara, sino que se lo va a decir a una tercera persona a manera de queja. Y la queja no es productiva, porque la queja es ante personas que no tienen nada que ver. El reclamo es, te doy la cara con todo el respeto y de manera asertiva, no agresiva. Raúl, yo esperaría que por favor, la siguiente vez que te vayas de viaje, consultes con nosotros para ver si es el momento adecuado o no. De lo contrario, por favor, no te pediríamos que no lo vuelvas a hacer. Esa es la confianza que se da en un equipo de alto desempeño. Ustedes pueden llegar a una junta de un equipo de alto desempeño y de pronto van a tener gente que está como muy metida en una conversación y levantan la voz y demás y se están peleando. No se están peleando, están siendo sinceros, pero en un código en que ellos saben aguantar vara porque finalmente se están respetando. Es decir, el respeto no se pierde, pero sí la claridad tiene que quedar de manifiesto. No sé, esperemos que eso haya... Eso que acabas de decir, Raúl, es súper importante porque nosotros aquí en México, cuando estamos en confianza, usamos mucho el lenguaje florido, ¿no? Es parte de nuestra cultura popular. Y decimos groserías, o sea, etcétera, pero no las usamos de forma ofensiva. Entonces, por ejemplo, sí, podemos decirnos cosas y no sé qué, güey, y no sé, ¿no? Y es súper popular y digo, es parte de la cultura popular y es parte de la confianza en los equipos de trabajo.
está bien, eso no es un problema. El problema es cuando utilizamos el lenguaje de forma ofensiva, cuando hacemos queja en lugar de reclamos legítimos, este tipo de cosas que estaba diciendo Raúl, ¿no? Entonces, no vayan a creer que nosotros pensamos en un asunto así, como que todo tiene que ser miel sobre hojuelas y que todos nos tratamos así, ay, sí, querido, no sé qué, pues no es cierto, no es así, pero finalmente, lo que debe de prevalecer en estas conversaciones, pues sí es el respeto y sí es el no llevar a un tono de ofensa, pero sí, las cosas se deben decir con toda claridad y como son y a quien deben decírselo. Eso sí, y no se debe pasar, porque dejar de pasar las cosas por alto puede traer consecuencias adversas para el equipo, para la empresa, para los resultados. Entonces, eso no es tampoco conveniente. Decir, bueno, ya mejor no le digo nada para que no se enoje. No, eso tampoco funciona. Eso es lo que en inglés es esta empatía ruinosa, ¿no, Raúl? Sí, sí. O sea, Como, resultados adversos, tienen resultados malos. sí, es uno de los temas que cubrimos y bueno, para quienes tomen el curso probablemente hablemos de esto. A veces idealizamos la empatía, decir, no, es que tienes que tener empatía y demás. Bueno, para empezar, como sabemos, la empatía es imposible, no podemos estar en los pies de los zapatos de la otra persona, pero muchas veces se malentiende la empatía como, es que le voy a hablar con dulzura para que no se ofenda y voy a ser considerado de sus sentimientos. No, hay una forma de empatía que es una empatía más directa, pero nunca faltando al respeto de la persona. Vamos a decir que como sería, por decirlo, una empatía asertiva. Eso sería pues mucho de lo que recomendamos nosotros, pero también para llegar a una empatía asertiva requerimos, y regresamos al tema que vimos desde el marco de este webinar, desarrollo de competencias conversacionales. Si su empresa no ha puesto atención desde el área de recursos humanos, desde la dirección general, desde el área de desarrollo organizacional, el dedo en el renglón en el tema de desarrollar competencias, ya sea talleres, cursos, prácticas, coaching, mentoring, lo que sea, cómo transmitir estas habilidades, va a ser muy difícil que le pidamos a nuestra gente como líderes o como administradores que tengan la sensibilidad de saber escucharnos o de saber expresarse si no les hemos ayudado a entender cómo hacerlo. Si no les damos herramientas de cómo escuchar, cómo ser asertivo, inteligencia emocional, todas esas áreas, entonces, pues nuestra gente es como si fuera dando palos de ciego. Entonces, por eso es muy importante que en un equipo de alto desempeño, es otra característica fundamental, que la organización invierta lo necesario en que esas personas no solamente sean el mejor o la mejor agrónoma o agrónomo o biólogo, o nutriólogo, sí, de la región, sino que sea una persona que no solamente es la mejor agrónoma, sino que es una agrónoma que también tiene competencias de comunicación, de toma de decisiones, de manejo de conflictos y que sabe escuchar, que hace que la gente tiene habilidades de competencias emocionales. Es muy importante que a la par entonces de que nuestra gente técnicamente sea la mejor en el mercado y que seamos los más fregones en el mercado, que también nuestra gente se distinga porque somos los que mejor escuchamos al cliente, los que mejor vendamos las ideas, los que mejor nos entendemos entre nosotros. Y en el siglo XXI tenemos que entrarle a esa. Como sabemos, ustedes no les vamos a decir nada que no sepan, el sector de la agricultura protegida, de la agricultura en general, pues va bastante rezagado con respecto a otros en cuanto a este desarrollo de competencias. Y ese es un tema pues que lo vemos inclusive con nuestros alumnos frecuentemente, ¿no, Camelia? Sí, así es. Y bueno, lo que dice Raúl de cómo estar preparados para estos tiempos que corren, ¿no? Vamos a hablar justamente de eso ahorita, vamos a hablar de cómo es un liderazgo en un mundo complejo como el de ahora, en el que tenemos que enfrentar un montón de retos. En la situación actual
para para todos los humanos, pero particularmente para los que estamos produciendo alimentos, es con menos agua, mayor contaminación, cambio climático, dificultades económicas globales, y sobre todo todos los que estamos en el ámbito, bueno, del ámbito de la producción nacional, pero también de exportación, estamos enfrentando esto. No estamos todos en el mismo barco, pues. Y entonces, de eso es de lo que les queremos hablar. ¿Cómo ser líderes en un mundo tan complejo como en el que ahora vivimos, ¿no? Y bueno, pues estamos sujetos, como hemos aprendido, pues tratando de aprender la dura lección de la pandemia del COVID, pues ese nos pegó, nos dio un knockout, ¿no? Donde menos esperábamos, ¡pum!, brincó y nos detuvo. Y todavía estamos sufriendo las consecuencias y van a ser consecuencias que van a venir durante los próximos años. O sea, esto todavía no se ha acabado de desencadenar, pero también, como sabemos, las crisis son los mejores maestros, ¿sí? Las crisis nos dan lecciones muy duras, nos tumban, tenemos que levantarnos, pero las crisis nos ponen a prueba. Y justamente ahorita vamos a relacionar con el tema del liderazgo, de que el rol del líder o de la líder del siglo XXI, que es un rol que tiene que desempeñarse en este mundo complejo, tiene retos mucho más elevados que los líderes del siglo XX. Si bien sí, obviamente hubo que las guerras mundiales y todo, también pasaron cosas horribles, pero también ya en la segunda mitad del siglo XX ya había mucho más estabilidad de mercados, es decir, las cosas más o menos funcionaban de cierta forma, los cambios no eran tan drásticos como en la actualidad. Pero entrando al siglo XXI, con la globalización, ustedes lo han visto, la apertura de mercados, la liberación de apertura de fronteras, todo se ha vuelto mucho más complejo en cuanto también la tecnología que vuelve todo instantáneo. Es una combinación de cosas. Y ese tema ha sido muy estudiado por los expertos. Stephen Covey, seguramente muchos y muchas de ustedes habrán leído su libro más conocido, que es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Stephen Covey, que era un excelente estudioso de las organizaciones de las empresas, él vio venir mucho de esas aguas turbulentas en las que transitamos en la actualidad. Él, desde sus pláticas en los años 80, ya decía, señores, señoras, tenemos que entrar a una nueva era, y en esa nueva era vamos a entrar a una era donde las aguas están, y él usaba justamente la metáfora de ir con un río, en los rápidos de un río, digamos, en los rápidos de los ríos de Veracruz, en el caso de México, cuando antes las aguas estaban tranquilas y podíamos ir remando y viendo el paisaje, y el que llevaba el control de la embarcación era el capitán, y entonces el capitán cumplía su rol y la tripulación cumplía su rol. De pronto en las aguas turbulentas, pues, ¿cuál capitán? O sea, no importa quién sea el capitán, cualquiera de nosotros se puede caer en cualquier momento al chocar contra una roca. Y si en la primera, decía Covey, en la primera de cambios, el que sale volando es él o la líder, los demás tienen que llevar la lancha, la embarcación a buen rumbo. Entonces, por eso también es muy importante cuando hablamos de los equipos de alto desempeño. En realidad, un equipo de alto desempeño es un equipo de líderes. Todos son líderes a su manera, especializados en diferentes cosas. Puede ser el que está experto en remo, el experto en navegación, el experto en seguridad, el experto en esto o la experta en esto. Todos tenemos que tener como varias habilidades donde podamos intercambiarnos la toma de decisiones de forma tal que ninguno es indispensable. Entonces, esas aguas turbulentas que anticipó Stephen Covey, estamos en medio de ellas. Recientemente ya se estudia en las universidades este tema, y hay un libro que nos gusta mucho, que salió recientemente, y ustedes están viendo ahí la portada, es Cómo liderar en un mundo VUCA. VUCA, ¿a qué se refiere esto de VUCA, Camelia? VUCA es, como originalmente este libro está en inglés,
son las iniciales de la palabra volatile, uncertain, complex and ambiguous, ¿no? El mundo VUCA es un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Este libro, la verdad, nos parece sumamente interesante porque habla justamente de cómo integrar el liderazgo con el discernimiento y la espiritualidad. No vamos a entrar en detalles al respecto, pero es un mundo actual, el que vivimos, un mundo que es, digamos, sabemos que estamos como en un cambio de era, sabemos que estamos enfrentando las consecuencias de una historia de la humanidad que empieza con cambios tan radicales en el Neolítico con el descubrimiento de la agricultura. Eso es súper interesante, porque fíjense que todo el mundo cree que esta contaminación terrible y que este mundo capitalista en el que vivimos, en el que está dividido entre países pobres, países ricos o personas pobres, ricas, etcétera, etcétera, y toda digamos, crisis ambiental generalizada, pues es producto de la revolución industrial. Pero lo que les quiero decir es que en realidad viene desde la revolución neolítica, con el descubrimiento de la agricultura, cuando los seres humanos salimos del ciclo de la naturaleza y dejamos de ser cazadores y recolectores, y entonces empezamos a incidir en la naturaleza, la huella humana ha ido haciendo esta transformación. Entonces, así es, no puede ser de otra manera. Toda la actividad humana tiene un impacto. Tiene un impacto ambiental, tiene un impacto planetario en el uso de los recursos, etc. Entonces, en la actualidad vivimos en un mundo en el que nos hemos construido así, la historia de la humanidad. Entonces, pues no es algo para reclamar, no es algo para decir, muchas veces, incluso nuestro director general lo ha dicho, bueno, mi generación o nuestras generaciones como agrónomos no necesariamente lo hicimos muy bien, esperamos tomar nuevas generaciones con, por ejemplo, una conciencia más sustentable, con una perspectiva de sostenibilidad, de regeneración, de poder encontrar alternativas, ¿no? Sí, eso es lo que queremos, eso es lo que queremos, encontrar alternativas para poder producir con lo que hay, sin seguir abusando de los recursos, encontrar la manera de aprovecharlos de la mejor forma, pero es cierto, o sea, los retos ya están ahí, o sea, ya vivimos en un mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo, y bueno, entonces, ¿cómo son los líderes de esta era? Frente con estas características de realidad económica, social, alimentaria, etcétera, ¿no? La UNESCO, digo la FAO, perdón, la FAO, ¿no? La FAO ha tenido muy claro, ha reportado cuál es la crisis hídrica en la que estamos viviendo, ¿no? Los estudios más recientes y confiables, la FAO los ha editado, fue en 2019, creo, que fue la última edición. Tenemos graves problemas hídricos, estamos realmente intentando saber cómo vamos a poder solventar esto, la cuestión de la falta de fertilizantes, de tierras, etcétera, ¿no? Bueno, lo vamos a ver. Pero bueno, finalmente, ¿cómo es un liderazgo en este tipo de mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo? Vamos a ver qué son estas características. Sí, ahorita vamos a ver cada una a qué se refiere. Y bueno, un ejemplo para complementar lo que dice mi compañera. Bueno, estamos aquí en Querétaro y hace 2 semanas fuimos convocados, ahí estuvo nuestro director general, a una iniciativa que se tomó entre las universidades de aquí del estado para firmar un acuerdo de compromiso con la cuestión ecológica, ¿sí? Todo lo que lo referente a la cuestión del mundo sustentable y demás, y se reunieron 30 directores y rectores de las universidades de Querétaro en el Teatro de la República para firmar este acuerdo, donde esos líderes
educativos en esta parte de México están asumiendo el compromiso en sus universidades de, pues, cambiar la manera de trabajar, cambiar la mentalidad para que todos quienes forman parte de esas instituciones estén en nuestra frecuencia. Y bueno, nosotros como SEICOR, pues ahí estuvo, como decía nuestro director, y él es el primero en que nos está marcando la línea en que necesitamos empezar a abrirnos hacia eso que mencionaba Camelia. Vamos a ver entonces a qué se refiere pues cada una de estas. Volátil, mundo volátil, sujeto a un cambio rápido y significativo. Eso lo vimos ahorita ya con el ejemplo de la pandemia. Llegó rápido y rápido se está transformando no solamente el virus, sino la manera en que están funcionando las cosas, las redes sociales, lo instantáneo. No hay nada estable, digamos, ¿no? ¿A qué se refiere incierto? Algo incierto es algo que no es fácil de predecir. Entonces, aquí tiene mucho que ver con una característica que tradicionalmente asociábamos con el líder. Se decía en los libros clásicos, el líder es un visionario, es una persona visionaria, ¿sí? Está viendo cosas que los demás no ven y las transmite y por eso vamos a seguirlo y seguirla hasta el fin de los tiempos, ¿no? Era quizás cierto hasta cierto punto en el siglo XX, cuando decíamos era un mundo más estable, todo lo que era la planeación estratégica, los planes de mercado, era fácil hacer predicciones de los cambios que se anticipaban en el ambiente político, económico, social, etcétera. Pero ya en estas aguas turbulentas del siglo XXI, cada vez es más difícil hablar de la visión del líder. Y justamente hemos estado repasando un poquito qué tipo de cosas se empezaron a decir por parte de los dirigentes de las empresas ahora con respecto a la pandemia, y sí pudimos identificar varios casos donde el directora general, el CEO de la empresa decía, no tengo la menor idea de dónde va mi empresa, porque no sabemos qué demonios está pasando, y líderes que antes decían, yo marcaba la pauta a mi gente, y ahora siento la impotencia y tengo que ser sincero en mis juntas y decirle a mi equipo de colaboradores, ¿saben qué? Ayúdenme ustedes porque ya perdí la brújula y si me ayudan ustedes a que retomemos el camino, y se ha sido una gran dosis de humildad, algunos de los estímulos que hemos visto, y bueno, vemos en el curso un caso, ¿no? De una persona que dirigía una planta, no recuerdo en ese momento de qué industria, creo que era en Hong Kong, donde decían, esta persona perdió al 30% de sus trabajadores murieron en la pandemia. Entonces, de pronto, no solamente es, mi gente está muy confundida, sino que 3 de cada 10 de mis empleados fallecieron. ¿Qué demonios puedo hacer para reconstruir lo que estamos haciendo en todos los niveles? Esa incertidumbre, pues es parte de la responsabilidad del líder, ¿no? De que no hay un mapa, así como decíamos hace rato, el diseñador de vuelo marca la ruta de vuelo. Digamos que en este caso la ruta de vuelo hay que cambiarla cada 2 días, ¿no? Y ahí sí es muy importante, y otra vez entra el tema de equipos de alto desempeño, que el equipo mismo sea una parte fundamental de la toma de decisiones del líder, que el equipo siempre esté acompañando, los equipos de alto desempeño, acompañando a las personas, a los tomadores de decisiones, para ayudarles a tomar decisiones, porque ya la persona que está arriba, simplemente porque está arriba, no necesariamente sabe mejor lo que está pasando. Muy bien. Luego viene la complejidad, ¿sí? La complejidad es parte, ¿es necesaria la complejidad, Camelia, o podemos evitarla? ¿Es buena o es mala? No solo es necesaria, o sea, no hay manera. La realidad es compleja. O sea, no podemos evitar esto, la complejidad, y eso es muy importante no confundir. Vivimos en un mundo complejo, a veces hay situaciones complejas, pero eso no necesariamente significa que lo complejo es algo confuso o no es algo malo. Lo complejo tiene que ver con comprender que vivimos en un mundo sistémico, es decir, que hay múltiples factores que están interconectados. Hay que entenderlo como
como vivimos en un sistema, así como existe el sistema solar, el sistema circulatorio, el sistema económico, etcétera, estos sistemas son complejos, son múltiples factores interconectados y no hay que aceptar que este mundo tiene un cierto grado de entropía, que eso es natural, es decir, hay un cierto grado, hay una cierta tendencia hacia el caos, pero hay que saber cómo moverse, cómo al mismo tiempo poder moverse en un mundo complejo, donde no todo es tan claro. No siempre tenemos tan a la vista todos los factores que están interconectados. Conocemos algunos de ellos, no todos, pero hay que entender que hay otras cosas que no están en nuestro control. ¿Sí? No están en nuestro control, pero existen. Y entonces hay que asumirlos como parte del sistema, de todas maneras. ¿Sí? Exacto. Entonces, si la complejidad, como nos dice la compañera, es parte de cómo funcionamos, cómo funcionan las organizaciones, no hay que agregarle la complicación. Hay una socióloga chilena que dice la realidad de la organización es compleja, pero los seres humanos somos complicados. Si nosotros como complicados volvemos más confuso lo complejo, entonces nos metemos en un berenjenal. Entonces dice, no compliquemos más las cosas, no compliquemos lo complejo desde la parte de la inestabilidad humana. Entonces, pues sería como parte del reto de cómo los líderes tienen que hacerse cargo de que no estorbe esa complicación a la complejidad. Y finalmente, el factor número 4, que es la ambigüedad, entendida como la falta de claridad y dificultad de entender. Esto es algo que es fundamental abordarlo en la vida empresarial. La realidad con la que estamos trabajando es una realidad ambigua. Cuando antes teníamos claridad, ahora es como si estuviéramos atravesando una zona de niebla o si estuviéramos dentro de un túnel, y en esa ambigüedad puede pasar cualquier cosa. Entonces, esa ambigüedad de que a veces sí y a veces no, y todo depende de, tenemos que aprender a navegar, a nadar en esas aguas turbulentas de las que hablaba Kobe, y dar por hecho que vamos a tener que aventurarnos al mar, y a lo mejor hay tiburones, y a lo mejor de pronto vamos a tragar agua, pero no hay de otra. Hay que entrar, hay que nadar, hay que brincar al mar y tomar esos riesgos. La ambigüedad lleva riesgos, por supuesto, pero una vez que ya la incorporamos como parte de la manera en que es la realidad actual, la nueva realidad, así es, y vamos a aceptarla como tal. De esa manera vamos a empezar a movernos hacia la claridad. Muy bien, queremos ahora pasarles, algunos de ustedes tal vez hayan estado presentes en el webinar de ayer, que organizó Veggies from Mexico, y donde estuvo a cargo nuestra compañera Berta Díaz Merry, quien es nuestra directora de operaciones aquí en la empresa Seicor. Camila y yo estamos en la universidad y Berta está probablemente en la empresa, pues en el campo de batalla de los invernaderos, en toda la parte operativa, apoyando a nuestro grower y a nuestro equipo. Y bueno, ya algunos de ustedes escucharon a Berta, quienes no la hayan escuchado, le pedimos que nos compartiera un testimonio breve, son 3 minutos y medio, donde nos hable de cuál es la realidad que ella como directora de operaciones aquí en esta empresa agrícola está afrontando, y queremos que ya ustedes también nos compartan, por favor, pues qué tanto lo que menciona Berta que está pasando aquí con nosotros también puede estar pasando en sus compañías o no. Entonces, sí les pedimos ahorita que escuchemos lo que nos compartió Berta sobre cómo los retos de estar navegando en estas aguas turbulentas desde la parte de la empresa agrícola. Okay. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Berta Díaz Merry y estoy como directora de operaciones en Seicor. En la parte de producción tenemos 8 hectáreas de producción de tomate para exportar a Estados Unidos y Canadá. Y bueno, en mi experiencia, lo que estamos viviendo en los últimos años, en los últimos ciclos, pues es una complicación en el sector,
debido a, pues, a diferentes causas, que nos está haciendo pues mirar hacia dónde tenemos que mejorar o cambiar un poco la manera que teníamos de producir anteriormente, no tanto en cuanto a técnicas de producción y la parte agronómica, sino la parte de operación, es decir, optimización de recursos y optimización de costos. Entonces, bueno, estamos enfrentando ahora algunos problemas, por ejemplo, con temas de fertilizante, por cierre de fronteras en China, el tema de la guerra en Ucrania también nos está complicando, por ejemplo, el suministro de gas y el costo del gas es otro tema que también está influyendo mucho ahora en la manera de operar. Y en general todo lo que venga importado, que para las operaciones de invernadero de media alta tecnología que nos dedicamos a exportar, pues tenemos muchos insumos importados, ¿no? Como plásticos, fibra de coco, no sé, rafia, todos los materiales muchos de los materiales que usamos para operar. Entonces, bueno, hay un incremento muy fuerte en los fletes marinos, de un 500%, eso hace que los costos de esos materiales se eleven mucho, un incremento muy fuerte en el gas, un incremento muy fuerte en el fertilizante, que son las principales materias primas que usamos para operar. Entonces, pues hay que voltear a pensar en a lo mejor otras cosas, optimizar recursos de fertilizante, recircular agua de drenaje, voltear a ver también insumos nacionales que pudieran tener la misma calidad, no nos afectara la producción, pero un menor costo. No sé, y otro tema muy complejo que también estamos enfrentando, yo creo casi todas las agrícolas, es el tema de la mano de obra, ¿no? No solo el costo que tiene, sino la escasez de mano de obra para el sector agrícola, que en los últimos años pues creo que se ha venido incrementando en prácticamente todos los estados de México. Entonces, bueno, pues como directora de operaciones, estando al frente de esta parte del proyecto, pues sí estamos preocupados y ocupados en ver cómo tenemos ahora que optimizar los recursos, pues para seguir teniendo proyectos exitosos, ¿no? También el mercado del tomate se ha complicado y los precios no han ayudado, y bueno, no es que no hayan subido, sino que no ha habido muy buenos precios en los últimos ciclos. Entonces ese incremento de costos con esos precios no tan buenos, pues nos está llevando a buscar nuevas maneras de operar. Bueno, pues quisimos compartir este testimonio de Berta, porque, bueno, suponemos que muchos de ustedes quienes nos acompañan seguramente podrán entender varias de las limitantes en cuanto a lo que menciona de fertilizantes, de insumos, de precios, de regulaciones de mercado, que pues prácticamente están ahorcando a muchas empresas. Y como nos decía Berta, ahora que estuvimos conversando con ella, y esto apenas empieza, o sea, esto apenas está poniendo bueno. No sé si pues nos quisieran compartir entre aquellos de ustedes que nos están escuchando, si tienen algún ejemplo que nos puedan dar de qué tipo de retos, si son parecidos o son diferentes, cómo están viviendo pues cada uno de ustedes este mundo VUCA, donde pues ustedes están en el frente de batalla y pues nuestros respetos por los retos que tienen en este momento, ¿no? Raúl, hay una persona en el chat, nos pedía que comentáramos algo respecto a el impacto que hay de liderazgo en la rotación de personal. Yo contesté un poco también por escrito, que lo íbamos a ver un poco más adelante, que claro que sí hay una relación directa entre la capacidad de liderazgo con que la gente que trabaja con nosotros no se vaya, etcétera, pero que también es un problema generalizado y para toda la industria. Y ahorita es una de las cosas que mencionó Berta y que lo hemos visto aquí nosotros directamente en la empresa.
se han tenido que tomar nuevas, digamos, medidas, ajustes de salario, ajustes de horario, porque hay una competencia tremenda entre los diferentes invernaderos por la gente, por la mano de obra. Cada vez en nuestra empresa estamos yendo más lejos por el personal, ya la gente de aquí, de las comunidades cercanas, ya muchos trabajan con nosotros, pero ya otros tantos, ¿no? Y miren, yo creo que lo que creo es que también tiene que ver con un asunto, sí hay una cierta habilidad de liderazgo para que la gente se ponga tu camiseta, se comprometa, se quiera quedar contigo y no se quiera cambiar de empresa por a lo mejor una diferencia de 5 pesos en el sueldo, ¿no? Eso es importante. ¿Cómo se trata a la gente? ¿Qué beneficios tiene? Si la empresa está interesada en la comunidad de la que vienen las personas, ¿no? Colabora, etcétera. Todo eso es importante, pero también es cierto que las empresas agrícolas estamos compitiendo con muchas otras industrias. Y otras industrias, por ejemplo, nosotros que estamos aquí en la zona de Colón, frontera, digamos, aquí en el municipio de Colón, que ya es conurbado también con el municipio de Querétaro, pero es un territorio grande donde hay muchas otras industrias. Una de ellas, por ejemplo, es la aeronáutica. Tenemos el aeropuerto en el territorio de nuestro municipio y está Universidad Aeronáutica, etcétera. Está la aeronáutica. Hay mucha industria automotriz acá en Querétaro. Metalmecánica, automotriz, otro tipo de cosas, aeronáutica, etcétera. Y la gente tiene más opciones para elegir este tipo de cosas. Y a veces la gente prefiere irse a otras industrias, la mano de obra, que a la agrícola. Entonces, sí es importante que reflexionemos sobre eso. ¿Cómo, qué tipo de empleos, de trabajos ofrecemos a la gente, con qué beneficios, con qué responsabilidad social? Es complicado, pues es un tema del que sí tenemos que estar al pendiente, buscando, como dice Berta, alternativas, ¿no? No nada más el tema de los insumos, la manera de producir, los cambios en las operaciones, pues también cómo es esta cuestión de nuestra organización, qué lugar le da a la gente, a sus colaboradores. Eso es súper importante. Sí, bueno, sobre esto que... Con otras industrias. Sí, sobre esto que comentas, pues un tema que nosotros tratamos mucho en los espacios que estamos con las empresas apoyando desde la universidad, es el tema de cómo generar compromiso en la gente. Y compromiso, técnicamente hablando, viene pues de muchas investigaciones que se han hecho, sobre todo en Estados Unidos, en Inglaterra. En inglés le llaman engagement, ¿sí? Engagement es un sentido de compromiso y las principales empresas del mundo están invirtiendo una buena lana en generar ese compromiso. Es decir, ¿a qué nos referimos con compromiso? Que una persona que efectivamente, como menciona Camelia, por alguna circunstancia está a punto de irse de nuestra empresa porque le ofrece mejor salario en otro lado o por lo que sea, ¿cómo retenerla para evitar esa rotación? Pues es cambiando el ambiente de trabajo de forma tal que esa persona sienta que quiere estar con nosotros. Puede decir, sí, a lo mejor no me pagan tanto como la empresa que me está haciendo una mejor oferta, pero aquí me siento escuchada, a la hora de la comida convivo con mis compañeras, nos dan buenos breaks para que podamos salir a convivir un rato, toman en cuenta a mi familia, hay comidas donde hay celebraciones, hay reconocimiento, los líderes se preocupan por la gente. Es decir, una serie, como decía Camelia, que tiene que ver muchísimo con liderazgo, por supuesto. Es decir, no solamente que nuestra gente sea buena en lo que hace, sino que nuestra gente no quiera irse. Y una manera en que las empresas que están metidas pues, en este esfuerzo de generar compromiso, evalúan qué tan comprometida se siente su gente, hacen una encuesta donde son básicamente 5 preguntas las que hacen para ver si una persona está comprometida.
Una de ellas es, por ejemplo, si me hace justamente la misma. Si alguien me ofrece irme, me iría de aquí, y si te dispones, pues por supuesto que me voy. Si me hacen una oferta, dices, sí, no hay compromiso en las personas. Otra pregunta que se mide en esta encuesta de compromiso es si un primo o un amigo o una amiga te dicen, oye, ¿tú me recomendarías tu empresa para entrar a trabajar? ¿Cómo ves si voy a pedir trabajo? Si la gente responde, no, por supuesto que no la recomendaría, les diría, sabes que no te metes aquí ni de chiste, o sea, no, yo estoy aquí por necesidad. A través de este tipo de encuestas, las empresas se dan cuenta del grado de compromiso que han generado en su gente. Si su gente no se quiere ir porque valora muchas otras cosas que van más allá de la cuestión básica de sueldos y prestaciones, que pues a veces no son los máximos que quisiéramos ofrecer justamente por las difíciles condiciones que estamos enfrentando en la economía, si a duras penas las empresas tienen para sobrevivir. ¿Qué estamos haciendo justamente para generar esa lealtad? La lealtad es fundamental y es un tema que les recomendaríamos, si ustedes están teniendo ese tipo de retos de una alta rotación, preguntarse qué tipo de prácticas podemos empezar a generar para tener más compromiso de las personas, donde la persona diga, yo me pongo la camiseta por esta empresa, yo me parto el alma por esta empresa, y que lo digan de manera convencida. No tengamos que estar detrás de la persona para que haga lo que quiere, sino que la persona misma levanta la mano para decir, cuenten conmigo. Ese es justamente, todo tiene que ver todo, por supuesto, con el tema del liderazgo. No todo, obviamente, en rotación de personal se corrige con liderazgo, porque hay muchas condiciones dentro de ese mundo buca complejo, que no pueden, variables que no podemos controlar, pero de las que podamos controlar, pues por lo menos empezar a trabajarlas para que sigamos a flote, a pesar de que algunos de sus competidores no lo hagan porque no tuvieron esa sensibilidad de nosotros de apoyar a nuestra gente y hacerla sentir parte de nuestra familia empresarial. Muy bien. ¿Sí? ¿Continuamos? Sí. Ok. Bueno, nada más ya para cerrar el tema de volátil, incierto, complejo y ambiguo, hay una propuesta entonces que les queremos hacer de lo que puede hacer el líder en este mundo VUCA a un nivel muy más específico. Y se fijan, está aquí marcado nuestra gráfica. ¿Qué puede hacer el líder para que estemos mejor preparados para este ambiente volátil? Pues generar visibilidad, no en cuanto a la visión que decíamos de visión a futuro, sino hablábamos, Camelia, ¿verdad? Una visión lateral, donde a través de una buena red de conversaciones entre nosotros, a través de una interacción muy clara y muy nutrida en nuestros equipos de alto desempeño y en cualquier otro equipo de trabajo, ayudemos a ver mejor. ¿Tú cómo ves desde esa parte de la compañía? ¿Tú cómo lo ves ahora que fuiste de viaje para ver cómo estaba la situación en Estados Unidos? Y en esa visión donde cada uno esté aportando su propia perspectiva, armemos el rompecabezas de cómo poder responder mejor a esa volatilidad. En cuanto a incertidumbre, el rol de líder es cómo generar entendimiento. Es decir, si nuestra gente se siente confundida porque no sabe lo que está pasando, pues otra vez generar espacios de conversación, espacios de interacción. No tienen que ser necesariamente todos en persona, puede ser a través de redes sociales. Sabemos que muchos de ustedes ya, como millennials, digamos, algo que admiramos muchísimo de los millennials es su capacidad de relacionarse de manera virtual. Manejo de redes sociales, TikTok, lo que sea. ¿Cómo hacer que la gente participe y se sienta escuchada para que tengamos una idea más clara de qué es lo que está pasando? ¿Sí? En cuanto a la complejidad, pues el líder aporta claridad. Y claridad es que cada paso que vayamos dando, aunque sea un paso breve, que nuestra gente sepa lo que está pasando. Y ahí es muy importante el rol de los mandos medios. Los mandos medios son un engranaje fundamental para que lo que está pasando arriba, la gente de planta, la gente en la operación, en la parcela, en el invernadero, sepan lo que está pasando, porque un error frecuente que se da desde arriba de la organización, vas y hablas con la persona que está dirigiendo y te dice, no, mi gente tiene una idea muy clara.
y vas con los de abajo y te dicen, no sabemos qué está pasando, tenemos incertidumbre. Sí, genera rumores, mil cosas, ¿no? Entonces, eso sería. Y finalmente, ambigüedad, agilidad. Agilidad para moverse, como lo vemos ahí en la figura, movernos, ¿sí? En lugar de que nos quedemos vacilantes de ¿y ahora qué hacemos? Y todos quedamos así como pasmados, vamos a movernos y generar un sentido de vitalidad, de energía, de ganas de hacer las cosas. Uno de los grandes hallazgos ahora con lo de la pandemia, que subieron mucho los niveles de depresión, es el mejor antídoto en contra de la depresión es generar vitalidad en la gente. Generar vitalidad es, si en la depresión te quedas paralizado y no quieres hacer y todo se te complica y todo es oscuro, ayuda a tu gente a que se vaya moviendo, y moviendo es con acciones. Y las acciones es vamos a hacer, obviamente teniendo claridad de lo que queremos, entendiendo lo que hacemos y viendo, generando luz donde está esa oscuridad. Mucho de esto es labor de los líderes y los mandos medios, por supuesto. Hay algo que dice Berta en su testimonio, ¿no? Que nos compartió, que dice, bueno, frente a todo esto, prácticamente nos describió con eventos precisos este mundo VUCA, ¿no? Sí. O sea, el impacto de la guerra de Ucrania, el cierre de las fronteras chinas, el comercio internacional, la cuestión de la movilidad de los insumos de forma marítima, en un 500% se incrementó el costo. Y nos decía, sí, antes podías pedir algo y te lo mandaban por 1,500 pesos. Llegó a subir hasta 12,000 pesos, ¿no? Ahora, si bien va, tal vez se conserve más o menos en unos 6,000 pesos. Entonces, lo que estamos diciendo es, hay algo que dice Berta que me gusta mucho, que dice, bueno, frente a todas estas circunstancias, estamos viendo, estamos preocupados, pero más que eso estamos ocupados. Esa es la agilidad. Frente a ese mundo, no te quedas pasmado, empiezas a ver posibilidades, acciones por donde moverte, ponerte ágil frente a esa situación en lugar de pasmado y poder decir, bueno, estamos ocupados en ver cómo operar diferente, qué tanto podemos hacer para cambiar nuestra operación sin que nuestros resultados se modifiquen tanto, ¿no? Ahora, si llegamos a un punto extremo, pues a lo mejor también tenemos que cambiar los resultados y empezar a producir de una forma radicalmente diferente, pues lo tendremos que hacer. Vamos a tener que adaptarnos si queremos sobrevivir en este mundo VUCA, ¿no? Pues muy bien, y bueno, básicamente estamos ya cerrando la sesión. Vamos a terminar con esta relación que hace Camelia de la experiencia de Berta, con justamente cuál es el rol del líder. El líder tradicionalmente, pues desde arriba supervisaba, ¿no? Como lo que veíamos, supervisión de equipos de alto desempeño, y en la actualidad es, más que supervisar, me voy a unir a los equipos de alto desempeño como una persona más, donde por supuesto yo voy a fijar directrices cuando haya que hacerlo, pero yo también me voy a remangar, ¿no? Y le voy a entrar, ¿sí? Pues ahora sí que a los cocolazos junto con ustedes. Es decir, el líder se incorpora al equipo de alto desempeño y el equipo de alto desempeño es el que toma el liderazgo realmente. Y es en el curso, quienes toman el curso, básicamente vamos a llegar a eso. En los equipos de alto desempeño es donde se da el mayor espacio de liderazgo actualmente. Y bueno, pues básicamente estamos ya cerrando para que los compañeros tengan oportunidad de los de BEIS de México, pues de hacerse cargo del cierre de la sesión. A reserva de que tengas algo más que decir, Camelia, por mi parte, agradezco muchísimo la atención y su participación y ojalá que pronto nos puedan acompañar en el curso donde vamos a hablar ya con todo detalle de estos temas. Pues sí, nada más cerrar la idea de esta concepción del líder como una persona que tenía unas cualidades específicas con las demás, que además pensábamos, esa persona es un líder nato, ¿no? Nació con esas cualidades y esas cualidades son personales. Y en la actualidad lo que decimos es el liderazgo se da sobre todo como un fenómeno colectivo de los equipos de trabajo, no como cualidades personales de solamente ciertos sujetos,
sino en los equipos. Y además todo esto es perfectamente desarrollable. O sea, cualquier persona puede desarrollar sus capacidades de liderazgo, sus competencias de comunicación, etc. Entonces, pues ojalá en algún momento nos quieran acompañar de forma presencial en los cursos que damos y podemos ahondar en todas estas cosas, ¿no? En todos estos temas que son tan importantes para nuestra industria en este momento. Entonces, muchas gracias, Raúl. Pues muchas gracias, Camelia, a los compañeros. Y bueno, ahí está nuestro correo electrónico. Cualquier comunicación, con todo gusto, estamos a sus órdenes. Alfredo, Edgar, les cedemos la batuta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Raúl, maestra Camelia, por la presentación del día de hoy. Aquí también les voy a pasar los cursos que se vienen. Por ejemplo, el de ayer, que también fue SEICOR, hablamos del manejo interior de plagas. Ese fue una introducción, al igual que este curso. El curso completo se va a dar el 19, 20, 21 de septiembre, allá en Querétaro, en la universidad. Están las inscripciones abiertas todavía, por si alguien gusta tomarlo. Y el curso de hoy, el completo, va a ser el 13 y 14 de octubre, ahí también en SEICOR. Y por último, pues le queremos entregar el reconocimiento a la maestra Camelia Lamadrid por haber impartido este webinar, de la misma manera para el doctor Raúl González. Muchas gracias. Bravo, bravo. Muchas gracias a ustedes por su participación. Si hubiera alguna pregunta, pues ya está aquí respondido, están pidiendo para los cursos. Les estamos pasando la evaluación del webinar. Por favor, si nos pueden apoyar en evaluar la organización de este webinar antes de terminar. Y sería todo por nuestra parte. Pues muchas gracias y nos vemos en el próximo curso. Veggies from Mexico. Mexico's best produce.